En el corazón del desierto negro existe una duna que jamás cambia de lugar, sin importar cuántas tormentas de arena pasen sobre ella. Es un punto muerto en los mapas, una cicatriz en la tierra que los lugareños prefieren no nombrar. La llaman la duna del silencio, porque incluso el viento parece evitarla. En 1987, una expedición decidió desafiar esa prohibición no escrita. El Dr. Elías Carranza, un arqueólogo brillante pero obsesionado, había dedicado media vida a localizar la tumba de Nemaet, un sacerdote maldito cuya existencia los académicos consideraban un mito. Lo acompañaban Valeria, una antropóloga especializada en rituales funerarios, Rubén, camarógrafo del equipo, Domínguez, historiador, y Hassan, un guía local que no dejaba de repetir que el desierto estaba inquieto desde que llegaron. La primera noche, el silencio se volvió tan pesado que ninguno pudo dormir bien. Hassan despertó sobresaltado diciendo que había escuchado voces como susurros arrastrados por el aire. Valeria encontró marcas gigantes en la arena, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por debajo de la superficie durante la madrugada. Rubén, mientras limpiaba la lente de su cámara, captó brevemente la silueta de una figura inmóvil a pocos metros del campamento. Cuando volvió a enfocar, ya no estaba. El Dr. Carranza lo atribuyó al cansancio, pero en su rostro se notaba que la inquietud había comenzado a clavarse como una espina. Al tercer día, tras horas de excavación guiadas por coordenadas antiguas y cálculos obsesivos del doctor, encontraron una entrada triangular sellada con piedras ennegrecidas y símbolos que Domínguez no reconoció de inmediato. No eran jeroglíficos egipcios comunes. Cuando los descifró parcialmente, su voz tembló. Aquel que despierte al guardián, despertará al hambre eterna. El aire se volvió más frío. Y aún así, el Dr. Carranza ordenó abrir la entrada. La piedra cedió con un estruendo profundo. Un olor antiguo emergió, como carne fermentada mezclada con polvo milenario. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos tuvieron el mismo pensamiento. No debían estar allí. A medida que avanzaban con linternas temblorosas, no se dieron cuenta de que Rubén había dejado la cámara grabando. En la última toma antes de que entraran todos, una figura humanoide envuelta en vendas negras, se distingue apenas en la oscuridad detrás de ellos, como si la tumba hubiese despertado antes de tiempo. Dentro encontraron una sala inmensa sostenida por columnas erosionadas. Los murales representaban escenas inquietantes. Figuras humanas con sus almas arrancadas por sombras alargadas. En el centro había un sarcófago ennegrecido, cubierto de cadenas gruesas. Domínguez volvió a traducir símbolos prohibidos. No abras. No mires. No escuches, pero el Dr. Carranza, cegado por la posibilidad de un descubrimiento histórico, ordenó retirarlas. Las cadenas cayeron al suelo con un eco que resonó demasiado tiempo. Cuando levantaron la tapa del sarcófago, el aire pareció escapar como si la tumba exhalara tras siglos encerrada. Dentro había un cuerpo cubierto completamente por vendas negras, no blancas. Era como si hubieran sido quemadas y luego envueltas otra vez. La boca estaba cosida con hilo de oro. En lugar de ojos visibles, tenía una máscara de obsidiana perfectamente pulida, lisa, inhumana. Valeria sintió un temblor bajo sus pies. Rubén captó con la cámara un leve crujido, casi imperceptible, como si las costillas de la momia hubieran inhalado. De pronto, se escuchó un grito lejano. Hassan había desaparecido. Encontraron su linterna en el suelo, señalando un pasillo estrecho que descendía más profundo en la oscuridad. En las paredes, marcas de uñas humanas dibujaban líneas desesperadas. Valeria comenzó a escuchar murmullos detrás de ella. Cuando volteaba, no había nada. Pero la cámara mostraba lo contrario. Sombras moviéndose, acercándose demasiado rápido para hacer ilusiones. Mientras buscaban a Hassan, descubrieron una segunda cámara. Allí encontraron pergaminos que describían el origen del sacerdote Nemaet. Según los escritos, él no solo había sido castigado por traición, sino por intentar inmortalizar su alma mediante un ritual prohibido que requería devorar las almas de otros. No era solo un sacerdote. Era un predador espiritual. Y lo habían despertado. Esa noche, mientras debatían si abandonar la expedición, escucharon pasos arrastrándose alrededor del campamento improvisado dentro de la tumba. Las linternas parpadearon.
Un olor a tierra húmeda y carne vieja llenó la sala. Valeria fue la primera en verlo. Una figura al fondo, demasiado alta, demasiado rígida para ser humana, con las vendas negras flotando como tentáculos secos a su alrededor. La máscara de obsidiana reflejaba la luz, pero detrás de ella brillaba un movimiento que no debería existir. El doctor corrió, pero la figura se movió con una rapidez imposible, cortando su camino. La cámara registró cómo las sombras se extendieron desde sus pies, envolviendo el suelo como un líquido oscuro. Rubén intentó escapar, pero una de las vendas, larga y rígida como una raíz viva, le atrapó el tobillo. Fue arrastrado, dejando surcos en la arena compacta del piso. Sus gritos resonaron por toda la tumba. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba intacto pero sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, sin alma. Respiraba, pero no respondía. Valeria, temblando, comprendió lo que Nemaet había devorado. La momia se hizo más fuerte con cada alma arrebatada. Las sombras se volvían más densas, más veloces, más frías. Domínguez cayó de rodillas al reconocer el ritual final tallado en la última pared. El guardián debía consumir 5 almas para renacer por completo. Y ya tenía 3. La de Hassan, la de Rubén y la de algo que no lograron identificar, tal vez uno de los antiguos guardianes. El doctor Carranza, desesperado, decidió sellar la tumba nuevamente. Pero cuando intentaron huir, la entrada por donde habían llegado ya no existía. La arena se había desplazado como si obedeciera a la voluntad del guardián. En ese momento, la figura apareció nuevamente, más alta, más definida, con grietas incandescentes brillando bajo la máscara de obsidiana. Cada paso que daba hacía temblar las paredes. Las linternas comenzaron a explotar una por una. Lo último que se escucha en la grabación recuperada es la voz de Valeria murmurando: "No es una momia, es un hambre. Un hambre eterna". Después, un grito ahogado. Y luego silencio. La expedición nunca regresó. Un año después, un grupo de investigadores encontró la cámara parcialmente cerrada y las pertenencias dispersas, pero ningún cuerpo. Solo la máscara de obsidiana, colocada cuidadosamente sobre la arena, mirando hacia la entrada, como si alguien la hubiese dejado allí esperando. Un año después de la desaparición de la expedición, el gobierno local decidió clausurar por completo el acceso al desierto negro. Las dunas parecían haber cambiado de posición, como si el terreno hubiera sido alterado por algo subterráneo. Pero el problema no terminó ahí. En una estación arqueológica de la región, los investigadores comenzaron a reportar sucesos extraños. Cajas desplazadas por la noche, documentos arrancados de los archivadores, y sobre todo, una sensación constante de ser observados desde las esquinas más oscuras. El equipo a cargo de analizar los restos encontrados en la tumba, fragmentos de ropa, grabaciones incompletas, notas manchadas por la arena húmeda, estaba encabezado por la doctora Regina Ortega, una experta en antropología forense con un historial de investigaciones en sitios malditos o espiritualmente inestables. Ella fue la primera en darse cuenta de que la máscara de obsidiana parecía respirar. No lo dijo en voz alta, pero el leve empañamiento que aparecía y desaparecía sobre la superficie pulida no podía deberse a la temperatura del laboratorio. Era como si algo detrás de la máscara exhalara un aire helado que escapaba apenas por las grietas invisibles. Una noche, mientras revisaba los últimos minutos de la grabación recuperada, escuchó un sonido que nadie había registrado antes. Un latido lento, grave, profundo y luego un susurro en una lengua que no logró identificar. Regina rebobinó varias veces, pero el sonido parecía cambiar ligeramente cada vez, como si la voz estuviera respondiendo a su atención. No era un eco. No era un error de la cinta. Era algo vivo. Los guardias empezaron a renunciar sin dar explicaciones. Uno de ellos afirmó haber visto una figura alta, envuelta en vendas oscuras, cruzando el pasillo que conectaba el archivo con la sala de análisis. Otro juró que escuchó uñas rasgando el techo justo antes de que las luces parpadearan por completo. Lo que los investigadores no sabían es que la tumba no había sido el fin, sino el comienzo.
Despertar a Nemaed no solo liberó su espíritu, sino que inició un proceso que era imposible detener. El guardián había quedado incompleto, hambriento, buscando las almas necesarias para reconstruirse por completo. Regina convocó al investigador Luis Cabrera, experto en textos funerarios egipcios. Juntos revisaron la transcripción de los símbolos hallados en la tumba. Allí encontraron el significado real. Nemaed no era simplemente un sacerdote castigado. Era un devorador de almas, un vacío viviente, creado por un orden de magos que sacrificaban su humanidad para transformarse en entidades que existían entre la vida y la muerte. Para completarse, debía devorar 5 almas humanas, pero una vez renacido, su hambre sería infinita. Y la tumba, lejos de contenerlo, solo lo había mantenido dormido. Regina no quería creerlo, pero las pruebas eran innegables. Una madrugada, mientras trabajaba sola, escuchó pasos arrastrándose por el pasillo del laboratorio. No era el andar de una persona. Eran pasos pesados, secos, como el movimiento de un cuerpo que llevaba siglos muerto. El aire se volvió helado, tan frío que su aliento formó nubes frente a su rostro. Cuando miró hacia la puerta, vio una sombra enorme detenerse justo en el umbral. Las vendas colgaban hacia el suelo como tentáculos marchitos. La máscara brillaba con un reflejo débil. Pero lo que la paralizó fue el sonido que surgió después. Un susurro profundo, ronco, como si viniera desde debajo de la tierra. La voz pronunció su nombre. Ella apagó las luces y se escondió debajo de la mesa metálica. El laboratorio quedó sumido en una oscuridad tan densa que parecía sólida. La figura avanzó lentamente, como si oliera el aire en busca de vida. La doctora contuvo la respiración, pero la momia se detuvo justo frente a ella. Las vendas rozaron el suelo a centímetros de su rostro. La máscara giró, como si la criatura escuchara. Luego, el aire se calentó de pronto y la figura desapareció. Al día siguiente, sin explicación aparente, encontraron los restos de uno de los investigadores en la sala de archivos. No estaba mutilado ni desfigurado. Simplemente estaba vacío. Los ojos, completamente negros. La piel, fría como piedra. Luis, horrorizado, reconoció el patrón. La criatura ya había consumido otra alma. Ahora tenía 4. Regina tomó una decisión desesperada. Debía destruir la máscara de obsidiana. Según los pergaminos, ese era el canal por el cual la criatura vinculaba su esencia con el mundo físico. Si lo rompían, tal vez podrían detenerlo, aunque el riesgo era enorme. Algunos textos sugerían que destruir la máscara podría liberar por completo lo que quedaba atrapado dentro de ella. Esa noche, mientras los guardias revisaban el perímetro, Regina se encerró en la sala principal. Colocó la máscara sobre una mesa de piedra y levantó un mazo reforzado con placas de acero. Sus manos temblaban. A su alrededor, las luces parpadearon como si algo respirara dentro de los cables. Tomó aire, levantó el mazo y lo dejó caer con todas sus fuerzas. El golpe sonó como un trueno. Pero la máscara no se rompió. Al contrario, una grieta fina se extendió por el suelo del laboratorio, no por la obsidiana. El piso comenzó a vibrar. Las vendas negras emergieron de esa grieta como serpientes vivas. La voz resonó en toda la sala, profunda y hambrienta, hablando en una lengua que ningún ser humano debía escuchar. Regina retrocedió, pero ya era tarde. Una sombra gigantesca surgió desde la brecha y se alzó frente a ella. No era la momia incompleta que había visto antes. Era algo más. Algo renacido. Algo entero. A la mañana siguiente, el laboratorio estaba vacío. Ni cuerpos, ni rastros de lucha, ni señales de Regina o los demás. Solo la máscara, ahora con una grieta profunda cruzando el centro y un rastro de huellas de arena que salían por la puerta principal hacia el desierto, como si algo enorme y antiguamente dormido caminara nuevamente entre los vivos. Durante semanas nadie comprendió por qué el aire alrededor del desierto negro se volvió más frío, por qué las tormentas de arena aumentaron de forma repentina, ni por qué los animales comenzaron a huir de la zona en masa. Los habitantes de los pueblos cercanos hablaban de un hombre alto cubierto de sombras que aparecía al borde de las carreteras por la noche. Algunos decían que lo vieron caminar en silencio entre las dunas, como si buscara algo.
Otros aseguraban que la figura simplemente observaba, inmóvil, hasta que alguien parpadeaba y entonces desaparecía. A cientos de kilómetros, un periodista independiente llamado Darío Mesa recibió una pista anónima. Fotografías borrosas de un laboratorio abandonado, documentos con símbolos antiguos y un archivo de audio donde se escuchaba una respiración profunda y un golpe seco, seguido de un grito ahogado. El remitente había escrito solo una frase. Ella no lo logró. Darío era conocido por perseguir casos paranormales y desapariciones inexplicables. Había investigado tumbas selladas, casas abandonadas y ruinas con historias malditas, pero jamás había visto algo como aquello. Un rastro de huellas de arena dentro de un edificio. Una mesa de piedra quebrada. Una máscara de obsidiana con una grieta que parecía más profunda cada vez que la observaba. Como si respirara. Decidió seguir el rastro que conducía al desierto. Los vehículos de los investigadores seguían estacionados, cubiertos por polvo. Cuando Darío entró al área clausurada, notó algo inquietante. No había ni un solo sonido. Ni viento. Ni insectos. Ni su propia respiración parecía sonar normal. A lo lejos, vio una figura oscura cruzar una duna lentamente. No caminaba. Deslizaba sus piernas como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Darío alzó la cámara. La figura se volvió hacia él, aunque no tenía rostro visible. La máscara brilló con un destello que atravesó la distancia. Y luego desapareció. Al caer la noche, decidió acampar dentro de una estructura semiderruida, antigua, quizá parte de una excavación previa. Allí encontró un diario entre la arena. Pertenecía a Valeria, la antropóloga desaparecida. Las últimas páginas estaban escritas con temblores evidentes. Hablaba de una voz que se escuchaba aun cuando nadie hablaba, de una sombra que se adhería a las paredes, de pasos que avanzaban a su espalda incluso cuando ella se detenía. La última línea le heló la sangre. No se puede matar lo que nunca estuvo vivo. Darío sintió un golpe seco en el techo de la estructura. Después, un arrastre lento. Su linterna iluminó nubes de polvo cayendo del techo. Los pasos continuaron, como si alguien caminara directamente encima de él. Luego silencio. Justo cuando comenzó a calmarse, las paredes se oscurecieron. No por sombras comunes. Era como si algo se estuviera filtrando desde la grieta de la realidad. Vendas negras emergieron desde la esquina más oscura del cuarto, como gusanos gigantes, retorciéndose, buscando. Él retrocedió, tropezó con la mochila y cayó. Las vendas parecían olfatearlo, como si detectaran su alma. Cuando tocaron la linterna, esta explotó en pedazos. El cuarto quedó en absoluta oscuridad. Una luz tenue emergió desde fuera. Darío se arrastró hacia la salida mientras las vendas rozaban el suelo detrás de él. Cuando logró salir, vio la figura completa por primera vez. Más alta que cualquier persona. Más delgada, como si los huesos estuvieran envueltos en piel reseca. Las vendas negras ondeaban con un movimiento imposible, como si estuvieran vivas. La máscara agrietada brillaba con una pulsación tenue, como un corazón latiendo detrás de ella. La criatura avanzó. Cada paso hacía temblar la arena. Darío corrió sin mirar atrás, pero las sombras se extendieron bajo sus pies como si quisieran atraparlo. Mientras huía, su cámara grabó un sonido horrible. La respiración de algo que estaba demasiado cerca para ser ignorado. Horas después, logró llegar al campamento base militar que custodiaba el perímetro. Los soldados escucharon su relato con incredulidad, hasta que revisaron las grabaciones. En los vídeos, cada vez que Darío volteaba, la figura aparecía más cerca. En una toma, la máscara se veía claramente, y detrás de ella un brillo rojo que se expandía como si algo estuviera despertando aún más. Las autoridades organizaron un operativo para rastrear la anomalía. 12 hombres armados avanzaron hacia las dunas, siguiendo el rastro de huellas gigantes. No regresó ninguno. Solo encontraron sus radios, con transmisiones confusas. Disparos, gritos, y una frase repetida por diferentes voces, siempre en el mismo tono muerto. Tiene hambre. La criatura comenzó a moverse hacia zonas habitadas. El pueblo de Al-Asir fue el primero en reportar apagones inexplicables, animales huyendo en estampida, figuras oscuras apareciendo en las calles justo antes del amanecer.
Los niños hablaban de un hombre seco que se quedaba parado frente a las ventanas. Los adultos decían que era una broma. Hasta que encontraron a 3 personas vivas pero sin alma, respirando lentamente, mirando al vacío con ojos completamente negros. Darío, consciente de que esto ya había superado cualquier explicación, buscó refugio en la única persona que podría ayudar. Un historiador clandestino llamado Malek, descendiente de un linaje que había custodiado secretos del antiguo Egipto por generaciones. Malek escuchó el relato sin sorpresa. Y luego pronunció la frase que cambió todo. No despertaron a un sacerdote maldito. Despertaron a un dios menor. Uno que se alimenta de la esencia humana. Nemaet no camina hacia la gente, es atraído por ellos. Entre más almas siente, más rápido se fortalece. Darío entendió entonces que no podía huir. La criatura no buscaba cuerpos. Buscaba almas vivas, frescas, numerosas. La ciudad sería su festín. Y la grieta en la máscara seguía creciendo. Cada día un poco más. Como si estuviera por romperse del todo. Como si algo dentro de ella estuviera listo para salir por completo.